¿Qué tal están? Jacobi nació en 1743 y murió en 1819. Fue uno de los filósofos más importantes del idealismo alemán, o por lo menos de la crítica al idealismo alemán de su época. Realmente sus obras contribuyeron al conocimiento de la filosofía kantiana y también desarrolló su teoría de la representación, que fue muy importante no solamente en el ámbito filosófico de Alemania y de Europa en general, sino que también contribuyó posteriormente al desarrollo del existencialismo y también influyó durante el siglo XX en las teorías de la representación de la mente humana. En ese sentido, sus aportaciones fueron también muy valiosas. En cuanto a otras críticas que él realizó, por ejemplo, a la filosofía kantiana, está la crítica a la cosa en sí, a la distinción entre noúmeno y fenómeno de Kant, y en ese sentido contribuyó también al desarrollo de los diversos tipos de idealismo que surgieron a través de las filosofías de Hegel, de Schelling y de Fichte, por ejemplo, principalmente por su crítica al racionalismo y al idealismo sistemático que dominaba la filosofía de su tiempo, especialmente en las obras de Kant, Fichte y Schelling. Aunque participó activamente en el debate filosófico de la época, Jacobi nunca desarrolló un sistema filosófico formal. Más bien fue un defensor de lo que él llamaba la fe inmediata, como fundamento del conocimiento y también de la vida, oponiéndose a la razón abstracta que intentaba reducir todo al análisis lógico y conceptual. Además, Jacobi jugó un papel fundamental en la transición entre la Ilustración y el idealismo alemán, al mismo tiempo que introdujo importantes cuestionamientos que influenciaron el pensamiento existencialista posterior. Su filosofía se centra en dos temas principales. El primero, la crítica al racionalismo y al idealismo especulativo, y diríamos la segunda crítica es la defensa de la intuición y la fe como fundamentos del conocimiento. En cuanto a la crítica al racionalismo, hay que señalar que Jacobi fue un crítico feroz del racionalismo ilustrado, especialmente en la forma en que éste trataba de fundamentar todo conocimiento en principios puramente racionales. Para Jacobi, esta postura, este planteamiento conducía inevitablemente a lo que él llamaba nihilismo o determinismo fatalista, en el cual toda la realidad se reduce a una cadena causal mecánica. En su opinión, este enfoque elimina la libertad humana, la moralidad y la trascendencia, aspectos fundamentales también de la existencia. En lo relativo al dilema del racionalismo, desde su perspectiva, el propio Jacobi formuló un famoso dilema para el racionalismo en su obra de Hume sobre la fe, donde expuso las consecuencias problemáticas del pensamiento racionalista. Por un lado, el racionalismo exige que todo conocimiento sea demostrado mediante la razón. Por otro lado, también esta necesidad de demostración conduce a un retroceso infinito, ya que siempre será necesario justificar los principios en los que se basa esa demostración. Esto llevó a Jacobi a concluir que el racionalismo no puede proporcionar un fundamento último para el conocimiento. En lugar de llegar a una verdad absoluta, el racionalismo cae en un vacío, en el que el conocimiento se convierte en una especie de círculo sin fin, o un círculo vicioso. En cuanto a la crítica al panteísmo, considerar que todo es divino, Jacobi también dirigió su crítica al panteísmo especialmente al de Spinoza. Según Jacobi, el sistema spinozista era el paradigma del racionalismo extremo, ya que reducía todo a la sustancia única, negando así la libertad individual y la personalidad divina. En este sentido, Jacobi argumentó que el panteísmo era una forma de ateísmo disfrazado, ya que identificaba a Dios con la naturaleza y negaba la trascendencia de lo divino. Este planteamiento llevó a Jacobi a pronunciar su famosa frase: sin la fe no puedo tener conocimiento, pero con la fe no puedo tener un Dios. En relación con la defensa de la fe inmediata, pues hay que decir que frente a las limitaciones del racionalismo, Jacobi propuso la fe inmediata, y en ese sentido pues consideraba que era el único fundamento sólido del conocimiento y la vida. Para Jacobi, la fe no es un acto religioso en el sentido convencional, sino una forma de aprehensión o captación directa de la realidad que no requiere demostración racional. Podemos hablar de fe versus razón.
Jacobi, por ejemplo, no rechazaba la razón en sí misma, sino el intento de la filosofía racionalista de convertirla en la fuente última del conocimiento. Según Jacobi, la razón es secundaria y depende de una base más fundamental, la intuición o la experiencia inmediata. Desde su análisis, esta fe es la confianza básica en la realidad del mundo, en la existencia de otros seres humanos y en la presencia de Dios. Sin esta fe, la razón no tendría un punto de inicio, un punto de partida. El salto de fe, desde su planteamiento, supone que se puede argumentar que el conocimiento comienza, desde la perspectiva de Jacobi, con un salto de fe hacia algo que no puede ser demostrado racionalmente, pero que se experimenta directamente. Este concepto influyó profundamente en el pensamiento de Kierkegaard, quien desarrolló la idea del salto de fe en su filosofía existencialista. Para Jacobi, esta fe inmediata no solo es el fundamento del conocimiento, sino también de la moralidad y de la religión. La capacidad de reconocer el bien, la libertad y lo divino proviene de esta conexión directa con lo trascendente, con lo divino, que no puede ser captada por la razón abstracta. En cuanto a la filosofía del ser y la trascendencia, pues Jacobi defendió una visión de la realidad que enfatizaba o daba una gran importancia a la trascendencia y la libertad frente a explicaciones mecanicistas y deterministas propias del racionalismo. En lugar de concebir la realidad como un sistema cerrado de causas y efectos, Jacobi sostuvo que el ser humano está en contacto directo con una realidad trascendente que trasciende las categorías racionales. La experiencia del ser también es analizada por Jacobi, ya que describió la experiencia del ser como una intuición inmediata que nos conecta con la realidad tal como es, antes de que sea conceptualizada o analizada por la razón. Esta experiencia es el fundamento de la fe y de toda nuestra comprensión del mundo. Además, considera también que son esenciales la libertad y la responsabilidad. En ese sentido, la concepción de Jacobi de la libertad se opone al determinismo racionalista. Según él, los seres humanos no son meros engranajes en una máquina cósmica, sino agentes libres que pueden elegir entre el bien y el mal. Esta libertad es un don divino que está intrínsecamente relacionado con nuestra capacidad de fe o de tener fe. En cuanto al impacto en el idealismo alemán de la filosofía de Jacobi, pues hay que señalar que tuvo una influencia significativa en el desarrollo del idealismo alemán, a pesar de su oposición a muchos de sus postulados. Sus críticas al racionalismo y su énfasis en la fe como fundamento del conocimiento inspiraron a filósofos como Schelling y Kierkegaard y provocaron respuestas de Kant y Fichte. También pues hubo un debate con Kant. Jacobi criticó la filosofía de Kant por su énfasis en los límites de la razón y su separación entre el fenómeno, lo que podemos conocer, y el noúmeno, la realidad en sí misma. Según Jacobi, esta separación hacía que el noúmeno fuera incognoscible y por lo tanto inaccesible tanto para la razón como para la fe. Para Jacobi, la única manera de superar este dilema era aceptar que la fe es el punto de partida del conocimiento. También hay que indicar que hay una influencia clara de Jacobi en Schelling. Schelling adoptó algunas de las ideas de Jacobi, especialmente su crítica al racionalismo mecanicista y su defensa de la intuición como una forma más profunda de conocimiento. De todos modos, Schelling desarrolló un sistema filosófico que intentaba reconciliar la razón y la fe, algo que Jacobi rechazaba. También se puede considerar que es precursor Jacobi del existencialismo, ya que es considerado de esta manera porque realmente, especialmente, insiste en la experiencia individual, la libertad y el salto de fe. Su filosofía tuvo una gran influencia en Kierkegaard, quien desarrolló estas ideas en el contexto de la angustia existencial y la relación personal con Dios. A modo de conclusión, en relación con Jacobi, se puede decir que la filosofía de Jacobi es una crítica apasionada al racionalismo y una defensa de la fe como fundamento del conocimiento, la moralidad y también la religión.
aunque su pensamiento carece de la sistematicidad de otros filósofos de su tiempo, su influencia fue profunda y duradera, abriendo la vía o el camino para el desarrollo del idealismo alemán y también del existencialismo. Al rechazar los sistemas racionalistas y defender la experiencia inmediata de la realidad, Jacobi destacó la importancia de la intuición, la libertad y la trascendencia en la vida humana, marcando un punto de inflexión en la historia de la filosofía occidental. La filosofía de Karl Reinhold es también muy importante, nació en 1757 y murió en 1823, y es fundamental para entender el desarrollo del idealismo alemán y la transición entre la filosofía crítica de Kant y los sistemas idealistas de Fichte, Schelling y Hegel. A partir de ahora, explicaré algunas ideas de forma introductoria de la filosofía de Reinhold. En este sentido, se puede decir que Reinhold fue un filósofo austríaco que jugó un papel clave en la difusión y el desarrollo temprano del pensamiento kantiano. A pesar de que su obra filosófica ha sido opacada por figuras como Fichte y Hegel, Reinhold realizó importantes contribuciones al idealismo alemán, particularmente a través de su intento de sistematizar la filosofía crítica de Kant y resolver las tensiones que identificó en la misma. Su principal objetivo filosófico fue proporcionar un fundamento más sólido y sistemático a la filosofía kantiana, tarea que abordó mediante su teoría de la representación, que fue también muy valiosa para su presente filosófico y también para el futuro de la filosofía. Una obra además que marcó un puente entre Kant y el idealismo subjetivo de Fichte. En relación con el contexto filosófico de Reinhold, la obra de Reinhold se enmarca en un periodo de transición en la filosofía alemana, entre la publicación de la Crítica de la Razón Pura, en 1781 de Kant, y el surgimiento de los grandes sistemas idealistas. Kant había transformado la filosofía con su giro crítico, pero su sistema fue criticado por su falta de una base unificada y sistemática. Reinhold percibió esta necesidad y buscó construir un punto de partida único y evidente que pudiera servir como fundamento para toda la filosofía crítica kantiana. Reinhold también fue influido por las disputas religiosas y filosóficas de su tiempo, en particular el intento de reconciliar el pensamiento racional con las exigencias de la fe y la religión. Por ejemplo, se puede hablar de la teoría de la representación de Reinhold, que fue muy importante en su tiempo y sigue siéndolo. La obra central de Reinhold es un ensayo sobre una nueva teoría de la facultad humana de representación. Y en este sentido se puede decir que esta obra marca un antes y un después en el ámbito filosófico. Fue publicada en 1789. En ella Reinhold propone un sistema filosófico basado en el concepto de representación, Vorstellung en alemán, como el elemento fundamental de la conciencia. La representación puede entenderse como principio, por tanto, fundamental en el ámbito filosófico. Reinhold sostiene que todo conocimiento humano, tanto empírico como racional, puede ser reducido al acto de representación. Según él, la conciencia siempre implica una representación, y esta representación tiene tres componentes básicos. Primero, el sujeto que realiza la representación. Segundo, el objeto que es representado. Y tercero, la representación misma como un vínculo entre el sujeto y el objeto. Este análisis de la representación permite a Reinhold establecer un marco sistemático y unificador para la filosofía. En lugar de comenzar con conceptos trascendentales, abstractos, como en Kant, por ejemplo, Reinhold parte de la estructura básica de la conciencia. El principio fundamental de la filosofía para Reinhold es precisamente lo que él llamó realmente y que describe la estructura también básica de la representación, es ciertamente que en la conciencia la representación se distingue
por el sujeto de lo representado y de sí misma, y se relaciona con ambos. Este principio aspira a ser evidente por sí mismo y no necesita demostración. Según Reynolds, este fundamento proporciona un punto de partida más seguro y sistemático que el que Kant ofreció en sus críticas. Diríamos la forma de la representación a nivel conceptual. En cuanto a objetivos y aportaciones filosóficas, está la sistematización de la obra kantiana, ya que uno de los objetivos principales de Reynolds fue sistematizar y aclarar la filosofía crítica de Kant. Mientras que Kant había dividido la razón en sus diferentes funciones, teórica, práctica y estética, Reynolds buscó unificar estas divisiones bajo un principio único basándose en su teoría de la representación. En cuanto a la resolución de las tensiones en Kant, que él percibió, Reynolds también intentó abordar ciertas tensiones en el sistema kantiano, como por ejemplo la relación entre el fenómeno, lo que aparece a la experiencia, y el noúmeno, la cosa en sí. Según Reynolds, estas tensiones presentes en la filosofía kantiana podrían resolverse mediante un análisis más profundo de la estructura de la conciencia. También, por supuesto, esto supone una transición hacia un idealismo alemán, diríamos, diferente al existente en Kant. La filosofía de Reynolds preparó el terreno para el idealismo subjetivo de Fichte. Aunque Fichte criticó el concepto de representación de Reynolds, adoptó la idea de buscar un principio fundamental único como base de todo el sistema filosófico. En este sentido, Reynolds es un precursor clave del desarrollo posterior del idealismo alemán. En lo relativo a las críticas y problemas en la filosofía de Reynolds, se pueden establecer varios problemas, por ejemplo, la reducción de la filosofía de la representación. En este sentido, una de las críticas más comunes a la filosofía de Reynolds es su énfasis exclusivo en la representación como fundamento de toda la conciencia. Filósofos posteriores como Fichte argumentaron que este enfoque es limitado, ya que no explica adecuadamente la actividad creativa y dinámica del sujeto. También se puede decir que surgieron problemas con el principio fundamental de la representación, aunque Reynolds consideraba su principio fundamental como evidente por sí mismo. Sus críticos señalaron que este principio ya presupone una dualidad entre sujeto y objeto, lo que contradice su objetivo de establecer un fundamento absolutamente primario. También pues hay que señalar que pues hubo una especie de marginalización histórica de la obra de Reynolds. A pesar de su importancia inicial, las obras de Reynolds fueron eclipsadas por los sistemas más desarrollados de Fichte, Schelling y Hegel. Su enfoque fue considerado demasiado limitado para abordar las preguntas metafísicas y ontológicas más amplias que los idealistas posteriores trataron de responder con sus obras. En cuanto a la influencia en el idealismo alemán, la influencia de Reynolds, pues se puede decir que fue superada la filosofía de Reynolds en muchos aspectos, y su influencia en el desarrollo del idealismo alemán, aunque es innegable, diríamos, puede decirse que incluye algunos puntos. Por ejemplo, el énfasis en su principio fundamental, la representación, que influyó directamente en Fichte, quien formuló su yo absoluto como el principio básico de su filosofía, y la transición del kantismo al idealismo. En eso también contribuyó Reynolds, ayudó a popularizar y profundizar la filosofía crítica de Kant, haciendo posible también que filósofos posteriores la revisaran y la expandieran. También aportó una mayor clarificación de la conexión entre subjetividad y objetividad. Sus análisis de la representación prepararon el camino para las reflexiones idealistas sobre la relación entre el sujeto y el objeto. En cuanto a la filosofía posterior de Reynolds, hay que decir que en sus últimos años Reynolds se distanció del idealismo subjetivo de Fichte y se acercó al pensamiento de Jacobi, adoptando una posición más cercana al realismo filosófico y al fideísmo. Esto además refleja su preocupación constante por reconciliar la razón con la fe y la experiencia inmediata. A modo de conclusión, pues hay que insistir en la importancia de la filosofía de Reynolds, porque
aunque fue un filósofo de transición, desempeñó un papel crucial en la historia de la filosofía alemana. Y aunque es cierto que su sistema filosófico no alcanzó la misma influencia que los de Fichte, Schelling o Hegel, se puede decir que su contribución a la sistematización y expansión del kantismo y su énfasis en la representación como fundamento del conocimiento marcaron un punto de inflexión en el desarrollo del idealismo alemán. Reinhold puede ser considerado, por tanto, como un puente entre la filosofía crítica de Kant y los grandes sistemas idealistas, al tiempo que planteó preguntas fundamentales sobre la estructura de la conciencia y también los límites de la razón. Sus obras siguen siendo relevantes